Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Este pasaje tomado de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, nos muestra el sacrificio de Cristo, su humillación hasta muerte y muerte de cruz, y luego su gloriosa exaltación a la diestra del Padre Jesucristo como Señor y Rey de Reyes. El 14 de septiembre, desde una época muy primitiva en la Iglesia, se ha celebrado la fiesta que se llama de la exaltación de la Santa Cruz. Es muy significativo y es muy curioso que la Iglesia cristiana, que los cristianos desde el principio, y esto ya es claro testimonio en el Nuevo Testamento, y la Iglesia en toda su historia ha celebrado la cruz. Y esto para nosotros, cristianos de hoy, es normal. Pero nosotros tenemos que comprender que los que ven de fuera esto es ciertamente curioso. ¿Cómo es posible que los cristianos, desde el principio, los mismos discípulos de Cristo, los apóstoles y toda la iglesia primitiva, celebrara y conmemorara la cruz de Cristo? ¿Por qué razón la Iglesia desde tan temprano utilizó el signo y la señal de la cruz? En las pinturas, haciendo la señal de la cruz sobre sus frentes, en las distintas ceremonias que tenía la Iglesia. ¿Por qué razón los templos cristianos estuvieron siempre marcados con un signo de la cruz? ¿Por qué razón hasta el día de hoy los cristianos nos representamos como nuestro sello y nuestro símbolo clave y principal, una cruz? ¿Cómo es posible que aquel terrible instrumento de tortura y de muerte utilizado por el Imperio Romano para ajusticiar a aquellos sediciosos, rebeldes y los peores delincuentes, cómo es posible que aquel instrumento de muerte haya sido exaltado por los cristianos como el instrumento de vida y el signo y símbolo de nuestra fe? Es curioso, ciertamente, y espero en este breve vídeo poder explicar el sentido tan profundo que tiene la cruz de Cristo y la transformación que tuvo este instrumento de muerte para ser para nosotros hoy el instrumento de salvación, de redención, de vida, de reconciliación. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vemos al apóstol Pablo referirse a la cruz de una forma tan gloriosa. Él dice, lejos esté de mí gloriarme de cualquier cosa que yo haga, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en su sacrificio perfecto allí en esa cruz. Esto es ciertamente el misterio profundo de la cruz de Cristo. En Primera de Corintios, el mismo apóstol San Pablo nos dice en el capítulo 1,
18, porque la palabra de la cruz, es decir, el mensaje de que Cristo murió en la cruz por salvar a los pecadores. La palabra de la cruz, dice San Pablo, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es decir, a los que hemos creído en este anuncio, es poder de Dios. Ese anuncio de la cruz de Cristo es locura para aquellos que no creen, para aquellos que se pierden, pero para nosotros, los que hemos creído en Cristo, esa palabra de la cruz es poder de Dios, poder de Dios. ¡Qué palabras tan profundas! ¿Cómo es posible que San Pablo y que los apóstoles puedan decir estas cosas de la cruz? Pues es bastante simple, pero a la vez tremendamente profundo. La cruz, la muerte de Cristo en la cruz y su gloriosa resurrección son el corazón, el centro del Evangelio, del anuncio de la buena nueva de Dios para el hombre, buena voluntad de Dios hacia el hombre. Cristo, el eterno Hijo de Dios, tenía que morir en la cruz para que nosotros podamos ser salvados. Sí, ese instrumento de muerte, ese terrible instrumento de tortura y muerte era necesario en la providencia divina para que esa cruz, ese madero fatal de la cruz, se convirtiera en el altar donde Cristo, el Cordero sin mancha, el Cordero inmaculado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese Cordero precioso entregaría su vida en ofrenda al Padre en el altar de la cruz. Ese madero de la cruz se estaba convirtiendo en el altar del universo, en aquel lugar donde el único sacrificio que podía ser hecho para salvarnos y redimirnos, el único sacrificio que podía devolvernos la paz con Dios, se entregaba en ese madero. Cristo entregaba su vida, siendo Él el Cordero y siendo Él el sumo sacerdote que ofrecía y entregaba, rociaba su sangre en el altar de la cruz para expiar nuestros pecados. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento estaban llegando a su conclusión, a su objetivo, a su meta, cuando Cristo muere y se entrega en esa cruz. Él tenía que morir allí para pagar el precio de nuestro pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice San Pedro. Él tenía que derramar también allí su vida para destruir a Satanás, aplastar la cabeza de la serpiente antigua que engañó a Eva y llevó a Adán a la caída. Cristo es el segundo Adán, aquel que destruye el engaño y las consecuencias de la caída y de la tentación de Satanás. Cristo en la cruz aplastó la cabeza de la serpiente, destruyó el imperio de la muerte, como nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 2, y destruyó el pecado. Y junto a su gloriosa resurrección, destruye y vence a la muerte. Cristo, Dios encarnado, el Hijo eterno de Dios, tenía que venir a este mundo no simplemente para vivir en este mundo, sino para entregar su vida y humillarse hasta lo sumo como ese sacrificio expiatorio, ese sacrificio redentor para amistarnos otra vez con Dios. Jesús, hablando con Nicodemo, con este fariseo, le dice unas palabras muy profundas y que a Nicodemo le llevan a pensar en el Antiguo Testamento. Jesús le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Ya desde el Antiguo Testamento estaba prefigurada la cruz en muchísimos acontecimientos. Uno de ellos es cuando el pueblo, pecando contra Dios, es mordido por las serpientes como un juicio de Dios y moría gran parte del pueblo. Dios le manda a Moisés que levante una serpiente hecha de bronce puesta en un madero y la levante en el desierto, y todo aquel que miraba a esa serpiente clavada en ese madero era sanada. Y aquí el mismo Señor Jesús le dice a Nicodemo que esa cruz o ese madero con esa serpiente levantada en el desierto era un tipo, era una representación, una prefiguración de la crucifixión de Cristo. Cristo tenía que ser levantado para que todos aquellos que hemos sido mordidos por Satanás, por el pecado, podamos mirar a Él, esa mirada de fe, de entregarnos a Él y ser sanados, ser perdonados, ser libertados, mirando aquella gloriosa cruz donde Cristo fue crucificado, porque Él tenía que morir allí para el perdón de nuestros pecados. Isaías nos dice en el cántico del siervo sufriente, en el capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Dónde ocurrió esto? En la cruz. Cristo tenía que llevar el pecado de todos nosotros en la cruz. Él tenía que ser molido por nuestros pecados. El peso de nuestra paz tenía que ser sobre Él, para que por su llaga nosotros seamos curados. En Hebreos nos dice San Pablo: así que por cuanto los hijos, los hombres, participaron de carne y sangre, el Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo, muriendo en la cruz, destruyó el imperio de la muerte. Destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz fue la muerte de la muerte. Por eso es que la cruz es tan gloriosa, porque Cristo allí consiguió la victoria sobre las tinieblas, el triunfo del amor que se entrega hasta lo sumo, hasta la donación de sí mismo. Sin esa cruz no había victoria, sin esa cruz no había salvación para este mundo perdido, no había redención para nadie si Cristo no se entregaba en la cruz. Todo este cosmos caído por el pecado no podía ser restaurado si la sangre de Cristo no se derramaba en el altar de la cruz. Pero de tal manera ha amado Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito. Lo entregó para que muera en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por esto, amados, que Cristo le ha dado un nuevo significado a la cruz. La cruz ya no es más un instrumento o un símbolo de muerte y de tortura. La gloriosa cruz de nuestro Señor Jesucristo es el símbolo del amor redentor de Dios. Es el signo de la salvación, del poder salvador de Dios, de su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. ¡Qué glorioso mensaje! Gloriosa
cruz. Pero esta paradoja de la cruz, es decir, que Cristo vence a través de la muerte, es la paradoja a la que Cristo nos llama a ti y a mí para seguirle. Él se entregó en la cruz, pero tú y yo necesitamos seguir ese mismo camino si queremos unirnos a Cristo. San Marcos 8:34. Y Jesús, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mi pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a morir a ti mismo, a tomar tu cruz cada día y seguir al Señor? Él murió por ti en la cruz. Él se entregó hasta lo sumo, el Cordero sin mancha. Lo hizo por amor a ti. Si tú le miras con fe, si tú te entregas a Él, te arrepientes de todos tus pecados y te vuelves a Él para seguirle y estás dispuesto a morir a ti mismo, vas a experimentar la paradoja de la cruz. Muriendo a ti mismo, renunciando a ti mismo, encontrarás la vida. Encontrarás el sentido real y pleno de la vida. Ese es el poder de la cruz. Ese es el poder y la paradoja de la cruz. Espero que cada vez que mires una cruz, en tu mente pienses, Cristo murió para el perdón de nuestros pecados. Y tengas un corazón agradecido y un corazón lleno de este pensamiento. Quiero morir a mí mismo para vivir para ti. Que el Señor te bendiga, que su gracia y su paz esté contigo. Y de todo corazón anhelo que tu vida sea una vida marcada por la cruz. Amén.